¿Por qué enfermamos? ¿Qué es la enfermedad? ¿Supone la enfermedad un error de la naturaleza? Bueno, estas son cuestiones que el ser humano se pregunta desde los inicios de los tiempos, pero actualmente, y debido a la multitud de intereses, la gente tiene la creencia de que la enfermedad es un fallo de nuestro sistema, un error, algo maligno, incluso alguno lo puede interpretar como un castigo divino. Creemos que el cuerpo es una simple máquina, un conjunto de cosas, de órganos, que cuando se rompen o fallan hay que acudir al mecánico para que lo arregle. Pero en demasiadas ocasiones no debe tener arreglo y solo existen parches para ir tirando, apoderándose también así de nosotros el miedo al dolor, al sufrimiento o a lo que decíamos antes, ese castigo divino. Lo más curioso es que en la práctica todos vemos la poca efectividad de los tratamientos, pero aún así creemos firmemente en los dogmas establecidos y no nos planteamos más. Fijaros, estamos ya en el siglo XXI, el siglo de los avances científicos, de la tecnología punta, del gran avance en telecomunicaciones, informática, de las diferencias más acusadas también entre el llamado tercer mundo y el llamado mundo industrializado. Existen organismos de control que son los que dictan no solo el camino a seguir, sino todo lo que se considera bueno o malo, lo que es admitido o no admitido. Y así también surge la OMS, Organización Mundial de la Salud. Todos sabemos y hemos comprobado que esta organización es una excusa a la que hacer caso solo los gobiernos con un fin muy diferente a lo que se entiende que es la salud de la población. Si miráramos ahora 5 años atrás, nos vamos a dar cuenta con esta perspectiva que todo ha sido un fraude y que a pesar del daño irreparable a millones de personas no ha pasado nada y nadie ha pagado por todo el daño que se ha hecho. Y ellos deciden lo que vale o no vale, lo que se reconoce o no se reconoce. Y mientras en este tan mal llamado tercer mundo, algunos ya hablan de un cuarto mundo, casi como la regional preferente en el fútbol, la gente se muere de hambre, pero aún así se les quiere vacunar de la malaria y de otras muchas enfermedades, cuando la primera causa de muerte es el hambre, es el carecer de recursos para vivir. Mientras otros, gente noble y de gran corazón, sacrifican su vida por esta gente que muere cada día sin un bocado que poder dar a sus hijos. Es la crueldad de este mundo de mierda, sin compromiso de ningún tipo, sin ética ni vergüenza. Aquella película, no sé de qué año, El jardinero fiel, nos reflejaba ya una vez más esta verdad oculta. En la naturaleza no existe un tercer mundo donde los animales se mueran de hambre. La vida y la naturaleza saben cómo poder adaptarse a cada circunstancia, pues hay un equilibrio en esta inteligencia natural. Curiosamente, en el reino de la vida animal, salvaje, no se mueren ni de hambre, ni de colesterol, ni de hipertensión. La causa de muerte es en mayor medida pues, la propia caza, la propia subsistencia y también la vejez en cada especie. En este mundo nacemos pensados, no hay capacidad de razón y nos movemos según las fuerzas morales internacionales nos van marcando los pasos. Han surgido vocablos como los mercados, como la inflación, como la macroeconomía, la prima de riesgo. Podríamos extendernos en lo absurdo de este poder fáctico mundial, siempre con los mismos, los de la banca, los de las farmacéuticas, los de los medios de comunicación, los de la tecnología y la informática. Pero nuestra labor y vocación terapéutica es poder hacer pensar a la gente de a pie, a la gente normal, como tú y como yo. Es poder ir cambiando lo poco que tenemos en nuestra parcela, hacernos responsables de verdad de nuestra salud y sacar a la gente de esta hipnosis no solo médica, sino también moral, que es lo mismo. Así hablamos del tumor bueno o malo, de las células buenas o malas, de las bacterias también buenas o malas, como no del colesterol bueno o malo, y de los síntomas como enfermedad. Al final es moralidad pura y dura. Al fin y al cabo, nos venden el yogur que baja el colesterol o que tiene bacterias buenas, pero por el contrario nos van a dar antibióticos para matar a las malas. Y ya no solo eso, sino que en ocasiones cada vez más frecuentes nos dan los antibióticos por si acaso. Así que para prevenir
Habrá que echarse mercromina en la piel por si te haces la herida, o alcohol para por si acaso te infectas. En la naturaleza no hay esa moral. El lobo no es bueno cuando está con la tripa llena debajo de un árbol descansando, ni es malo cuando necesita el alimento y sale a cazar. Igual que la lluvia no es buena cuando riega los campos en otoño, ni mala cuando inunda, cuando mata. El rayo no es bueno ni malo, ni el frío, ni el terremoto. Pero hoy retamos a la naturaleza, ella misma es la excusa de los gobiernos que nos venden que la naturaleza o la propia vida tiene errores y así manipulan el clima, echando a la atmósfera toda clase de químicos para producir lluvias, evitar nubes, plantar árboles que no son de la zona, hacer pantanos, derribar presas. Todo es un contrasentido. Embalsamos el agua por si nos falta, perforamos montañas para hacer carreteras, sacamos los minerales del fondo de la tierra, construimos en las riberas de los ríos cuando han sido años de sequía. Y así, cuando la naturaleza se adapta por nuestro bien, no el mío o el tuyo, sino el de la especie, entonces decimos que la naturaleza es mala. Y hablamos del cambio climático y dedicamos miles de millones para la investigación científica sin querer ver el interés que subyace detrás de todo esto. Y así nos crean una conciencia moral, porque la culpa del cambio climático al final no es de los que sacan el petróleo o fabrican coches, sino nuestra, de cada uno de nosotros. Por eso se inventan un impuesto fácil de control de residuos y lo pagamos sin rechistar. El médico nos dice lo que tenemos que hacer para curarnos, pero esa responsabilidad recae toda ella en una pastilla, o en 2, o en 15. Y no se cura la diabetes, ni la dermatitis, ni el lupus, ni la fibromialgia, pero tampoco los problemas cardiovasculares, ni la hipertensión, ni ya siquiera el colesterol. Lo único que se debe de curar es la gripe, que como siempre digo, dura una semana con antibióticos y 7 días sin ellos. Vamos, que nuestros medicínicos, como yo les llamo, no son capaces de curar una alergia, una psoriasis o una dermatitis, y quieren o se atreven a decir que curan el cáncer, vaya por Dios. Y así surge esta idea de la bata blanca, de la ciencia, de los avances. Debemos plantearnos por qué la quimioterapia de hace 20 años tenía tanta mortalidad. Quizás es que era menos científica que la actual. O quizás esta sea menos científica que la que va a venir dentro de 10 años. Y entonces nos venden que la inmunoterapia es más eficaz y sigue siendo veneno. Pero nadie usa la razón para intentar preguntarse cómo es posible querer curar un organismo metiendo veneno. Estamos locos. Las leyes naturales son reproductibles. Eso es ciencia. El agua hierve a la misma temperatura con la misma presión, aquí en China y en Japón, y eso no cambia. Por todo ello debemos de aclarar que rotundamente la salud no depende del Estado. La salud depende de factores individuales, de más autorresponsabilidad y también del conocimiento. El Estado nos puede garantizar los medios para poder tratarnos, pero nunca nos va a garantizar la curación. Y a menudo esto no se piensa. Nos ponemos en manos de batas blancas y les dejamos a ellos la responsabilidad, pero al final ellos esa responsabilidad se la dejan primero a las pastillas, después a la cirugía y al final a los matarratas, la quimio, la radio, la morfina. Y cuando nos dan esos matarratas nosotros firmamos el consentimiento informado y ellos nunca firman su responsabilidad. Aún así, el que sobrevive a ello sigue luchando, involucrado en un mundo de miedo de sobrevivir y ya sin vivir. El doctor no nos conoce de nada, pero nos juzga con un diagnóstico. No sabe nada de nosotros, ni cómo comemos, ni en qué trabajamos, ni cómo vivimos. Ni siquiera sabe en qué creemos, si somos felices, si tenemos hijos o padres, si cantamos, bailamos o rezamos. Pero esto no importa, porque sabe cómo se llama lo que nos pasa y entonces también sabe las pastillas que tenemos que tomar, generalmente y cada vez más, ya para siempre, de por vida. Pues así estaremos mucho mejor.
¿Y los efectos secundarios? ¿Qué pasa con los efectos secundarios? Pues que no importan. Como dice la gente, yo no leo los prospectos porque si no, no me tomo los medicamentos. Esto es tan habitual en mis consultas. Y sin embargo, esta es nuestra responsabilidad y no la queremos. Preferimos pensar que es el médico el que sabe. Y un carajo. ¿Qué coños va a saber si en la facultad estudiaba sin preguntarse nada? Solo querían aprobar y aún así el oncólogo ve que se le mueren la mayoría de los pacientes porque el 90% no dura más de 7 años y ni siquiera se pregunta qué pasa. El sistema falla, pero da igual porque yo vivo de puta madre. Al final nos dedican 5 minutos de consulta para saber qué ocurre con nuestra salud y con eso ya es suficiente. Pero tenemos fe, la misma que la gente en las religiones. Al final, la vida es cuestión de fe y el médico nos manda medicamentos, pero él no los hace. Hay alguien que le visita y le dice para qué vale ese medicamento, pero a partir de ese momento el doctor ya sabe cuándo y cómo. No para cuestionarse si de verdad esto es así, no porque supone que otros ya lo han investigado, pero los medicamentos cambian y ya no se utilizan aquellos medicamentos científicos de hace 20 años, porque ahora hay otros mucho más científicos, pero menos que los que van a venir. Y así surge ese cuento que es la medicina preventiva, esa medicina de pruebas y pruebas por si acaso. La detección precoz del cáncer se llama ahora. Y entonces este sistema nos llena de miedos, de ese bicho que nos come sin enterarnos, de esa malignidad que está dentro de nosotros. Las medicinas alternativas surgen como otra visión de la salud, pero solo están para cuando la gente no está mal, pues cuando hay algo serio se van corriendo al médico. Y los pacientes vuelven a las medicinas alternativas, curiosamente, cuando ya no hay solución, cuando están ya desahuciados. Pero si se mueren, ya saldrán diciendo que fue por seguir otros criterios que no los establecidos. Recordar el caso de Steve Jobs, de Apple, que fue una de las imágenes con las que la medicina hizo campaña, con su cáncer de páncreas, y tratándose con un homeópata, y al final sucumbió, según los expertos, esos expertos de los cojones, por haber renunciado a la medicina oficial, como que en la medicina oficial se salvan casi todos los que tienen cáncer de páncreas, cuando no duran ni un suspiro. Entonces surge el absurdo de gente sin cerebro, como la imagen esta de la famosa Angelina, que se opera de los pechos por si acaso y llena las consultas de los cirujanos, invita a muchas mujeres a mutilarse, a hacer lo que ella hizo para prevenir. Y eso no es delito y no pasa nada. Tras 30 años como profesional en el mundo de la medicina osteopática y ver miles de pacientes, creo que estoy en la disposición de decir lo que creo. Tengo suficiente experiencia para poder corroborar la ineficacia de los tratamientos médicos. Todos ellos se basan en una responsabilidad cero del paciente. Y en ciertos casos, diabetes, procesos cardiovasculares, se someten al paciente a dietas estrictas, que la persona asume siempre por miedo. Lo único que mantiene a estas personas en el redil es el miedo. Tenemos una medicina amenazante. Si usted no hace lo que yo digo, no vivirá mucho. Y así la gente se hipermedica, se intoxica y el organismo peta. Es que no hay otra opción, doctor, no. Y así nos va porque tomamos pastillas para no comer, tomamos pastillas para dormir, tomamos pastillas para ir al baño, tomamos pastillas hasta para hacer el amor. ¿No resulta absurdo todo esto? ¿Dónde está la visión del individuo? Hemos desglosado a la persona en cachos, en pequeñas partes. Y la medicina secciona todas las partes. Al final el nefrólogo solo ve riñones, el hepatólogo hígados, el traumatólogo huesos, el hematólogo la sangre, el anatomopatólogo ve los tejidos y encima fuera de su hábitat, es decir, fuera del cuerpo. Y sin ni siquiera saber de quién es ese tejido. Y solo con eso ya saben lo que nos pasa. Es increíble, pero es cierto. Nadie ve a la persona en su globalidad, cómo vive, cómo interactúa en su medio, cómo come, cómo se adapta a las circunstancias de cada día, en casa, en el trabajo, con los niños, con la pareja.
Todo lo que es esencial para la vida, fíjate, no depende del control consciente. Uno no puede dejar de respirar aunque quiera. Ni puede parar su corazón, ni puede detener el movimiento de la sangre o la producción de bilis. Esto todo es automático. La naturaleza, tras millones de años de evolución, lo ha diseñado perfectamente. Cuando uno sube una montaña, se va adaptando a los diferentes cambios de presión, a la altura. No tiene que pensar en lo que tiene que hacer para que sus células a 1500 metros de altitud produzcan más glóbulos rojos para poder adaptarse a las deficiencias, a los déficits de oxígeno en altura. Si una persona de repente se encuentra en una situación de peligro, por ejemplo, ese montañero que a 2000 metros de altura se retuerce un tobillo y está anocheciendo y hace frío y en estas circunstancias su vida corre peligro, el propio organismo automáticamente va a entrar en un estrés brutal, pero con un fin, que va a ser salvar su vida. Por eso va a aumentar la producción de adrenalina y noradrenalina, estimulará la función cardíaca, aumentará la tensión arterial para que la sangre llegue en mayor cantidad a los órganos prioritarios para poder poner a salvo su vida. Se aumentará la producción de cortisol y el montañero casi sin dolor podrá buscar un refugio y con ello logrará salvar su vida. Este es el sistema nervioso simpático, perteneciente al sistema nervioso autónomo o vegetativo. Para contrarrestar este esfuerzo y poder reparar este gasto de más y el daño tisular de ese tobillo lesionado, una vez que el montañero esté a salvo en el refugio, entonces entrarán en una fase de vagotonía, sistema nervioso parasimpático, donde aumentará la inflamación en esta zona lesional para asegurar una reparación y entonces el dolor va a ser insoportable, con un fin biológico que va a ser asegurar esta reparación en reposo para facilitar al organismo este proceso. Y esto, exageradamente, es a lo que llamamos enfermedad. Y no es más que un proceso totalmente sensato. Lo que no es sensato es tomar antiinflamatorios pensando que el dolor es algo malo o negativo. Así, nos vamos haciendo cada vez menos tolerantes al dolor y complicamos muchísimo al organismo su proceso de reparación. Es importante entender esto, pues tenemos medios físicos que pueden modular esta fase. Agua fría, hielo, arcillas, barros, agua de mar. Y con ello, optimizar los propios recursos que el organismo tiene. Ahora, y sirva este ejemplo del montañero, debiéramos contemplar el entorno y las circunstancias que envuelven al personaje, su realidad, tanto en la montaña, en el momento del esguince, como en la vida, su trabajo, su subsistencia, su entorno. Porque ¿y si en el momento del esguince el montañero está solo y tiene miedo? El estrés va a ser mucho mayor y probablemente los túbulos colectores renales, una parte endodérmica que están dentro del riñón y que su función es filtrar, filtrarán más agua que se retendrá en el organismo. Por ello, y durante su huida o lucha para salvaguardar su vida, habrá mucha más retención hídrica, porque sin agua nos morimos y no orinará. El edema en la reparación será exageradamente grande, mucho más que si estuviera acompañado y le ayudaran hasta llegar al refugio. Una vez en el refugio deberíamos contemplar el escenario de su vida. Si es autónomo, puede que el estrés de pensar que no puede dejar de trabajar alargue esta fase de reparación y se complique también la cosa. A veces pasa. Probablemente, si fuera funcionario, es decir, su escenario importante, todo esto no pasaría dado que no está en peligro el sustento. Es verdad que tenemos infinitas combinaciones y posibilidades, pero sin saber su entorno, su forma de vivir, no podemos suponer nada. Todo tiene un contexto y sin contexto no hay lesión. El que lee un libro y solo lee el capítulo 14 no sabe de qué va el libro, no puede contextualizar a los personajes, ni siquiera puede opinar del libro porque no sabe nada de ese libro. Por el contrario, quien se ha leído el Quijote desde el principio al fin puede contextualizar a los personajes, puede interpretar qué querrían decir el autor, ¿no? Cómo es el Quijote, cómo es su personalidad y su carácter, no sé. Todo tiene un sentido, menos el médico, que a menudo solo lee medio capítulo de nuestra vida, porque no tiene contexto, y sin embargo es él el que sabe lo que nos pasa. Así, con el factor genético todo tiene explicación. Su madre murió de cáncer de pecho, su abuela también, probablemente usted tenga el gen del cáncer de pecho y debe de controlarse cada 6 meses.
Sí, ya, doctor, pero la vecina del sexto también tuvo cáncer de pecho. Y la de la tienda de enfrente, y la mujer del bar, y la madre de la del octavo, y sin embargo no son nada mío. Bueno, sí, a lo mejor desde Adán y Eva se puede todo explicar, ¿no? Absurdo, todo absurdo. Pero estamos invadidos por la publicidad de la ciencia en los medios de comunicación. Así todos los días nos venden en el propio telediario una noticia extraordinaria de los avances de la ciencia. Y entonces hay un Día Mundial del Cáncer de Mama, donde la gente se solidariza y se pide más dinero para investigación. Anda, como que las farmacéuticas no tienen dinero para investigar. Pero ¿sabéis qué pasa? Que es mucho mejor, funciona mucho mejor remorder conciencias. Y que también para eso donemos nuestro dinero. Curiosamente siempre sale algún experto que dice que hay un 14% de la población que es diabética y no lo sabe. Coño, qué suerte la suya que no se muere de eso. No lo sabe la persona, pero sí el experto. Manda huevos otra vez con los expertos. Ahora viene un osteópata de pacotilla y quiere deshacer todo este sistema. No, hombre, no. No me dejarían. Y tampoco soy nadie más que un puñetero osteópata. Solo eso. ¿Cómo voy a desmontar yo este castillo fundamentado en la moralidad? Esto sería imposible. Pero bueno, las teorías de las metástasis son de un tal Rudolf Virchow, que en pleno siglo XIX enfatizó que las enfermedades surgen no en los propios órganos o tejidos, sino de forma primaria en las células individuales. Cada célula es derivada de otra ya existente. Esta teoría vigente, sobre la que se basa actualmente la medicina, teoría de las metástasis, es tan actual y sin embargo, quizás deberíamos llamar metástasis al embrión, pues de la primera célula materna y paterna se dividen dos núcleos en dos y de cada célula se vuelve a dividir en dos y así constantemente y exponencialmente. Otro que postuló que el negocio estaría en los laboratorios fue nuestro amigo Pasteur, con tanta reputación en nuestros días. Pasteur expuso esa teoría germinal de las enfermedades infecciosas, según la cual toda enfermedad infecciosa tiene su causa etiológica en un germen con capacidad para propagarse entre las personas. Esta sencilla idea representa el inicio de la medicina científica, al demostrar que la enfermedad es el efecto visible, por los signos y los síntomas, de una causa que puede ser buscada y eliminada mediante un tratamiento específico. En el caso de las enfermedades infecciosas, se debe buscar a ese germen causante de cada enfermedad para hallar un modo de combatirlo. Por sus trabajos es considerado, fijaros, el padre de la microbiología moderna. Uno de los pilares fundamentales del pensamiento médico oficial es la teoría del monomorfismo, que postuló precisamente Pasteur. Según él, cada germen es inmutable y da lugar a una enfermedad diferente y recíprocamente cada enfermedad es debida a un germen distinto que esto sí, viene del exterior, ya que el interior de nuestros tejidos y la sangre, según él, son estériles. Por eso nos meten las mierdas en la sangre. Según esta teoría, en el contexto agente, huésped, medio ambiente, el agente es el más importante de todos. Por eso la oficialidad médica enfila casi toda su atención sobre el agente, ignorando al huésped, y el medio en el que se desarrolla. De ahí que los estudios de una nueva enfermedad se centran en descubrir un agente infeccioso externo y las terapias se limitan a fármacos que lo destruyen. La oncología se centra en destruir al tumor sin considerar las condiciones nutricionales o anímicas del huésped. En la consulta diaria, un paciente no escucha de su médico preguntas acerca de su individualidad como huésped, ¿no? Como por ejemplo, diría el doctor, ¿cómo desayuna usted?, ¿no? ¿Con qué frecuencia come verduras? ¿Usted hace ejercicio diariamente? ¿Y qué cantidad de agua acostumbra a tomar en el día? ¿Cuánto tiempo le da el sol? ¿Hace paseos? ¿Pasea descalzo? ¿Pasea por sitios abiertos? No sé. Por otra parte, tampoco esta información tiene un valor operativo para el médico que pueda tomar decisiones distintas. Lo que muchos no saben es que Pasteur desarrolló la teoría del monomorfismo en base al trabajo de otro investigador llamado Antoine Béchamp, y que él mismo no comprendió estos hechos hasta mucho tiempo después.
Por el contrario, las teorías de Béchamp vinieron a demostrar algo absolutamente diferente. Y es demostrable. Este biólogo francés demostró que la enfermedad causa gérmenes. Defendió que todas las materias orgánicas naturales, es decir, materias que vivieron alguna vez, protegidas absolutamente contra los gérmenes atmosféricos, invariable y espontáneamente se van a alterar y fermentan, porque ellas necesariamente tienen dentro de sí mismas los agentes de su espontánea alteración, digestión, disolución. Con su investigación fundó las bases del pleomorfismo, es decir, la habilidad de los órganos a cambiar. Y afirmó que las células de nuestro cuerpo no son atacadas por los gérmenes externos que portan las enfermedades, como afirma la teoría hoy aceptada de Pasteur, sino que nuestras células se deterioran, se dañan por el propio estrés de la vida diaria, pero también por las toxinas introducidas físicas y químicas y que se degeneran hasta el punto de que se debilitan, se envenenan o se enferman. Y bajo esta condición va a aumentar su condición ácida, destruye su propio tejido mediante el uso de lo que él llamó las microcimas, que están siempre presentes en la célula. Béchamp descubrió que las células se autodestruyen si se contaminan o degeneran, lo que llamamos la apoptosis, pero se debe mantener la célula sana y fuerte y se desempeñará bien, pero si no, se permitirá que los pequeños microsomas que reaccionan a estas condiciones pobres de ácidos de la célula o al daño por sustancias foráneas como las propias toxinas, que la fermenten o se la coman. Apoyando este trabajo y en la línea de Béchamp, tenemos en nuestros días y en nuestro país a un gran científico, Máximo Sandín, que es doctor en ciencias biológicas y en bioantropología. Según él, el darwinismo se ha convertido en una especie de religión, en una justificación del sistema económico vigente. La teoría de la selección natural, por la cual los más fuertes son los más aptos y los únicos que deben sobrevivir, justifica la creencia de que debemos vivir constantemente en competencia. Para Sandín, la naturaleza es algo de una enorme armonía, donde no hay basura en los genomas, ni virus o bacterias asesinos. Me parece totalmente sensato y lógico, porque las bacterias y los virus son necesarios para la vida. Es decir, hay más bacterias en el ser humano que las propias células. Y con todo ello se llega a la conclusión de que nada puede salir a la luz si no pasa por los filtros del poder, por la medicina oficial, que es un castillo construido sobre unas teorías totalmente desmontables, tanto por la ciencia como por el sentido común. Pero esto no interesa, porque desmontaría un negocio de miles de millones. Estos pilares fundamentales del sistema macroeconómico se vendrían abajo y actualmente no puede ser factible. Por ello, a finales del siglo XIX, surgió la osteopatía de manos de un médico también, el doctor Andrew Taylor Still, que fundamentó la enfermedad dentro de un contexto mucho más amplio, donde intervienen multitud de factores de entorno, de estado, de terreno del paciente. Para ello remito a todos los que tengáis interés en leer el artículo La osteopatía, una medicina integral, que tenemos en nuestra página web. Simplemente quiero con este comentario, con este vídeo que os grabo, que la gente tenga la capacidad de pensar. Está claro que siempre habrá gente que prefiera no pensar. El sistema ya está organizado así y no es necesario nada más. Muchos cuestionarán mis ideas y también es lógico, siempre y cuando se basen en argumentos sólidos. Tampoco me preocupa, sobre todo por aquel que prefiera seguir en la rueda. Yo busco solamente dar un empujón a quien ya se plantea todo esto a menudo. Busco que la gente pierda el miedo, reflexione y sobre todo intente entender el sentido que tiene la autorresponsabilidad en su salud. Muchas veces para curarse de algo solo basta cambiar el entorno y los condicionantes de cada uno. Con ello, sin hacer nada más, la enfermedad nos llevará a la propia salud. Claro que no es fácil cambiar de pareja, de casa, de trabajo, de hijos, de madre, pero la naturaleza sabe y debemos pensar más desde un concepto biológico que no desde un concepto intelectual y racional. Es decir, que va a ser muy importante el conocimiento
para poder perder el miedo. Y supone ya esto un gran avance en nuestra vida. Supone no quedarnos inmóviles ante las cosas y circunstancias. Supone saber que somos responsables de nuestra salud y que podemos barajar diferentes opciones, más lógicas y sensatas, para mejorar nuestro estado de salud. Profesionales de medicinas alternativas que tienen un concepto más global y holístico, que pueden ser unos buenos consejeros y acompañantes en nuestro camino. Así que espero con todo ello poder haberos aportado cosas, y sobre todo que el propio conocimiento, el buscar, el intentar entender, el intentar ver otras opciones, os pueda dar esa visión, esa libertad para poder elegir en cada momento lo que creéis que es necesario y sobre todo haceros responsables de vuestra vida. Muchas gracias.